En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Estas palabras, radiadas el 1 de abril de 1939, supusieron el fin de la guerra civil. Este mes se han cumplido 75 años de la conclusión del acontecimiento más trascendental del siglo XX en España, una contienda sangrienta que acabó con el sistema republicano y preparó el terreno para la instauración de un sistema dictatorial al frente del general Franco. La Esfera de los Libros ha lanzado una edición ampliada y revisada de uno de los libros claves para entender la contienda, Los mitos de la guerra civil, de Pío Moa. Don Pío, bienvenido una vez más a Periodista Digital y enhorabuena por esta Muchas gracias. Nueva edición, que ya van ¿cuántas? Bueno, esta es la 43, 44 más 44, por ahí, sí, por ahí ya. O sea que es el libro más vendido sobre la guerra civil probablemente de todos los que hay, seguramente, de todos los que se hayan publicado. Por lo menos desde hace 10 años. Por lo menos desde hace 10 años. Quizás tenga que señalar que la guerra civil no fue entre republicanos y nacionales, sino entre el Frente Popular y los nacionales. O sea, el Frente Popular previamente había destruido la legalidad republicana. De eso vamos a hablar. Sí, sí. Efectivamente. De eso vamos a hablar. Antes de entrar en el libro, hoy salió una viñeta del Roto en El País que me llamó mucho la atención y la quería comentar con usted. Dice, ¿qué importa si la historia es falsa, si el sentimiento es verdadero? Tiene que ver con lo de Cataluña y bueno, no es que el Roto suscriba esas palabras, sino que lo traía a colación porque en el dibujo aparece alguien con la bandera catalana. Pero me pareció una frase que también está en conexión con el libro, ¿no? ¿Qué importa si la historia es falsa, si el sentimiento es verdadero? Efectivamente, se puede falsificar la historia y sobre esa falsificación crear un sentimiento que nunca es verdadero. O sea, no es verdadero el sentimiento. El sentimiento basado en hechos falsos es siempre hay algo de falso a su vez. Tiene algo de falso a su vez. El separatismo, bueno, estamos hablando del separatismo, pero en general, muchos sentimientos que se han creado en estos años han sido sentimientos lamentables, sentimientos de odio, sentimientos de rencor, de reconstruir un poco la historia, pero tratando de vencer a Franco cuando Franco... En fin, yo digo muchas veces, los únicos que tienen derecho a proclamarse antifranquistas son los que lucharon contra Franco. Los que luchamos contra Franco, lo que pasa es que yo actualmente no me considero así, ¿no? ¿Y quiénes lucharon contra Franco? Los comunistas y los terroristas. No hubo más oposición real. No hubo demócratas en las cárceles de Franco. Sin embargo, se han apuntado al carro después montones de personas que no solo prosperaron y vivieron tranquilamente en el régimen franquista, sino que además vivieron como funcionarios que vivieron en el aparato administrativo del franquismo. Y ahora los vemos echando pestes del franquismo. Pero hombre, ¿qué me dice usted? Cuando usted tenía que ser antifranquista era entonces, no ahora. O sea, usted me está engañando. Usted me está creando unas ideas que no tienen base ninguna. Y si lo hace es por alguna razón, porque también es verdad, o sea, yo como casi todo el mundo hemos cambiado. Hemos cambiado de posiciones, etcétera. Pero un personaje público, cuando cambia, tiene que explicar por qué ha cambiado. Lo que no puede hacer es que un día aparezca con unas ideas y otro día aparezca con las contrarias. Eso no... Sentimientos de odio y de rencor también han generado este libro, y a usted muchas veces se le echa en cara, no argumentos en contra del libro, sino simplemente pues se le dice que usted no era historiador, que no tenía derecho a escribir ese libro y un montón de acusaciones. ¿Por qué ha molestado tanto este libro en ciertos sectores? Ha molestado por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque se ha difundido mucho, cosa que a ellos, si no se hubiera difundido, a esta gente que me descalifica, normalmente la verdad o la falsedad de la historia no les importa mucho. Si no se hubiera difundido, como hay otros libros que no se difunden, que han quedado en el olvido, pues a ellos les da igual, pero se difundió mucho. Y en segundo lugar, porque no han podido rebatirlo. Es decir, yo he sufrido muchos ataques personales, como los que usted ha dicho, y mucho más serios, intentos de censura, bueno, hay una anécdota que la cuenta en el prólogo, la entrevista que le hace Carlos Dávila en Televisión Española, donde prácticamente los sindicatos de la cadena pidieron la cabeza del periodista por haberle entrevistado, ¿no? Y pidieron además que no se no se me volviera a permitir ir a la televisión, que por cierto no he vuelto. Entonces, claro, Dávila decía, bueno, yo he traído aquí a Preston, he traído a Pío Moa, como he traído a cualquier otra persona. Esto es, cada uno expone lo que quiere en una democracia y ya está. Pero estas personas no son demócratas,
Se llaman antifranquistas, pero no son demócratas, porque una gran confusión que ha habido después de en la transición es confundir el antifranquismo con la democracia. Antifranquistas, insisto, éramos los comunistas y terroristas. No había un antifranquismo real, aparte de ese. Había gente, sí, que se quejaba, pero que estaba muy bien, y vivía muy bien y se adaptaba muy bien al régimen. O sea que esa historia, ese mito, es uno de los mitos que hay que echar por tierra. Porque si no, o sea, lo que se está creando es una situación en que, como decía la tragedia clásica, los muertos matan a los vivos. Es decir, explotando el sentimentalismo falso hacia los muertos, se están creando rencores que son muy peligrosos para los vivos de ahora. Bueno, muchos vivos de ahora se pueden ver en las marchas de protesta, por ejemplo, donde no aparecen banderas españolas, pero sí aparecen muchas banderas republicanas. Le pregunto, ¿usted cree que esas, sobre todo generaciones jóvenes, saben realmente lo que pasó en la República, lo que fue la República? No, no lo saben. No lo saben. Pasa como con los separatistas catalanes o vascos, que le han contado una historia que no es real, que es puramente imaginaria, y pues como no han tenido una réplica adecuada, pues se la han tragado. Este libro, como tuvo mucha difusión, cambió bastantes cosas, pero no las suficientes. Realmente, tanto en la universidad como en los medios, predomina con mucho la misma versión anterior. Idílica. Sí, idílica y falsa sobre la República, y completamente negativa sobre el franquismo, a pesar de que si no hubiera sido por el franquismo, ahora cómo podríamos estar. Eso es una cuestión que nadie se plantea. No ¿Por qué defiende el franquismo? ¿No ve prácticamente las últimas declaraciones que le hemos escuchado son de elogio o exagero? ¿No es así respecto al tema al régimen de Franco? Yo realmente no defiendo el franquismo, defiendo la verdad histórica, a la cual me he dedicado muchos años de investigación, ¿no? Entonces mi conclusión es que el franquismo fue hecho inevitable por los propios antifranquistas. De la misma manera que la democracia actual está amenazada justamente por el antifranquismo. Si usted considera el terrorismo, si considera la corrupción enorme que hay, los intentos además de taparla de cualquier manera, el ataque a Montesquieu, es decir, a la división de poderes, todo esto tiene un sello antifranquista. Considera el separatismo también, ¿no? Todo esto es el cáncer de la democracia, y todos los que están ahí se proclaman antifranquistas. Esto no puede ser casual. Por otra parte, el franquismo, si nos olvidamos de la retórica, sobre todo estos que hablan de libertad y jamás se han preocupado de la libertad, ¿no? Empezando porque prosperaron muy bien en el franquismo sin ninguna pega. El ejemplo clásico es Cebrián, pero como él hay cientos, ¿no? Pues todas estas personas olvidan los hechos. Y el hecho real es que el franquismo no derrotó a una democracia como ellos pretenden, sino al Frente Popular. El Frente Popular ya era otra cosa. Salió de unas elecciones fraudulentas. Está demostrado que son fraudulentas, pero el año que viene creo que saldrá un libro muy interesante que lo demostrará de manera casi provincia por provincia, ¿no? Porque usted, creo que una de las modificaciones o correcciones que hace en el libro es que usted el naufragio de la República lo sitúa incluso antes, ¿no? Que es precisamente en ese momento, ¿no? No, esas elecciones. O sea, la República estuvo a punto de naufragar cuando la izquierda, casi en pleno, se rebela contra la República en octubre del 34. Y el Partido Socialista intenta una guerra civil, lo dicen así sus documentos, esto hay que considerar una guerra civil, y con el propósito de instaurar lo que ellos llamaban dictadura del proletariado, que no era otra cosa que la dictadura de su propio partido. Y claro, en ese momento la República pudo haber naufragado. Habría naufragado si la derecha, que era la que estaba en el poder entonces, después de unas elecciones legales, hubiera replicado con un contragolpe. Si hubiera sido una derecha fascista, como decían las izquierdas, no era fascista. Al contrario, salvó la legalidad republicana, salvó la República entonces. Pero en las elecciones del 36 ya sucede algo muy distinto. Son elecciones fraudulentas, el Frente Popular se hace con el poder de una manera que no es democrática en absoluto. Esto además no hace falta más que leer a Azaña o a Alcalá Zamora para darse cuenta de que fue así, ¿no? Y a partir de ahí comienza un periodo revolucionario muy violento. En solo 5 meses hay unos 300 muertos, casi todos causados por las izquierdas. Culminan en el asesinato de Calvo Sotelo.
hay cientos de incendios de iglesias, de sedes de la derecha, en fin, hay una persecución terrible que además se agrava porque desde el poder o sea, cuando hay, por ejemplo, un asesinato de un derechista, la policía no persigue a los asesinos, persigue a los derechistas que están en el entorno de ese asesinado. Es decir, hay una quiebra total de la legalidad. Y cuando la legalidad se quiebra, una de dos, o te rebelas o aceptas mansamente que te destruya. ¿Y qué tuvo que ver, cómo fue, qué papel cumplió esa insurrección de octubre del 34 en ese sentido? ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué fractura provoca? Mire, aquí hay una cosa que siempre se olvida en estas historias míticas, y es que la República pasa por un primer bienio izquierdista, después de unas elecciones en que las ganan por abrumadora mayoría las izquierdas, y las ganan entre otras cosas porque la derecha está desarticulada, ¿no? Las ganan. Tienen 2 años en los cuales fracasan todas sus reformas y todos sus intentos. Hay un desorden cada vez mayor, hay un terrorismo cada vez mayor, hay 3 insurrecciones anarquistas con bastantes muertos, hay, en fin, lo de Casas Viejas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un aumento de la delincuencia, el separatismo va a más. Entonces, en las elecciones del 33, las siguientes elecciones, por eso mismo, por ese desorden que había, gana la derecha por gran mayoría. En ese momento las izquierdas no aceptan, empezando por Azaña, que pasa por demócrata, no aceptan la victoria de las derechas. Intentan golpes de Estado y la cosa culmina en la insurrección de octubre del 34, que he estudiado en otro libro muy a fondo, que se llama Los orígenes de la guerra civil, que pretende una guerra civil. O sea, las izquierdas pretenden una guerra civil literalmente. Les sale mal. Es decir, primero son derrotados en las urnas, después son derrotados en la insurrección. Bien, ¿cuál es su reacción? Dado que la derecha salvó a la República entonces, si la izquierda hubiera reflexionado, si por ejemplo el Partido Socialista hubiera seguido a Besteiro, en lugar de seguir siguiendo a Largo Caballero y a Prieto, pues seguramente la República se habría estabilizado. Seguramente, porque el Partido Socialista era el partido decisivo en la República, era el más numeroso, el mejor organizado, el más disciplinado, y todo ello lo debía a Primo de Rivera, porque era un partido que había colaborado con Primo de Rivera. Claro, entonces salía de la dictadura de Primo de Rivera pues como el partido más fuerte. Fue así, ¿no? Si el Partido Socialista hubiera reflexionado y hubiera sacado las lecciones oportunas de su fracaso en las elecciones y de su fracaso en la insurrección, las cosas habrían sido muy distintas. Pero la lección que sacó fue la contraria. Y los primeros que se dan cuenta de esto son los mismos intelectuales republicanos, podríamos decir, quizás Ortega, ¿no? Pérez de Ayala, sí. Azaña, el mismo Azaña, se dan cuenta de que esto no era lo que ellos, no era no es esto, ¿no? De Ortega, ¿no? Sí, Ortega pronto se da cuenta o sea, Ortega, Pérez de Ayala y Marañón son considerados los padres espirituales de la República, porque fueron ellos los que crearon un ambiente intelectual y popular incluso muy favorable a la República, ¿no? Pero a poco tiempo empiezan a decir, bueno, esto no es lo que nosotros creíamos, ¿no? Y cuando llega la guerra civil ya sus posturas son absolutamente contrarias al Frente Popular y a la República. O sea, Gregorio Marañón dice, mi respeto por la verdad me obliga a confesar que la República ha sido un fracaso trágico. Y empieza a calificar de todo a los republicanos, como canallas, como embusteros, como viles, en todos los sentidos, ¿no? Y dice, bueno, ante esto, dice, ¿cómo podemos poner pegas a los nacionales, aunque las haya, ¿cómo podemos poner si nos están salvando de la pesadilla? Ese es lo que dice Marañón. Como por otra parte Pérez de Ayala viene a decir lo mismo, ¿no? Y Ortega lo dice más suavemente, pero es lo que viene a decir. Y el propio Azaña. Azaña no saca la lección, pero constantemente en sus diarios está atacando a sus correligionarios. Hay una frase que se la suelo repetir porque es definitiva de Azaña y dice, esta gente solo es capaz de una política, como dice, una política tabernaria, de amigachos, incompetente, de codicia y botín, sin ninguna idea alta. Lo dice de los suyos, ¿eh? Y como estas frases tiene otras muchas parecidas. Claro, es que yo no podía más que fracasar. Solo podía fracasar. Y cuando hay que tener en cuenta además otra cosa, y es que en toda sociedad hay ideas distintas, hay corrientes distintas, partidos, etcétera, que son distintos y a menudo opuestos. Para evitar el choque, un choque que puede ser frontal y destructivo, está la ley. O sea, la ley
que la montaron los republicanos de izquierda, sin consenso, fue respetada por las derechas y no fue respetada por las izquierdas en cuanto perdieron las elecciones del 33. Sí, claro, se refiere a la Constitución, ¿no? La claro, del 31. Sí, exactamente. Entonces, claro, cuando la ley se hunde, o sea, los choques son inevitables. ¿Y qué pasaría si hoy un grupo de policías compinchados con un guardia civil y unos milicianos asesinaran al jefe de la oposición? Pues, en fin, hoy, dado la degradación un poco social que hay en España, ¿no?, que se ha creado en estos años, a base de la cultura de la mentira, ¿no?, la cultura del mito, ¿no?, pues no sé lo que pasaría, desde luego. Hablamos del asesinato de Calvo Sotelo a manos de socialistas, ¿no? Claro, claro. El asesinato de Calvo Sotelo es muy significativo, y es muy significativo también cómo lo justifica la izquierda, ¿no? Dice, bueno, el asesinato de Calvo Sotelo fue una respuesta al asesinato del teniente Castillo, que Castillo era un instructor de las milicias socialistas, les instruía en técnicas de terrorismo, en definitiva, ¿no? Era un señor que había estado en la insurrección del 34, es decir, un izquierdista típico, y fue asesinado por un grupo, parece ser que de carlistas, otros dicen falangistas, no está del todo claro, y fue asesinado efectivamente, podríamos decir, por un grupo terrorista. Si usted equipara ese asesinato de un teniente, como había habido otros muchos de muchas personas, ¿no?, con el del jefe de la oposición, está diciendo dos cosas. Primero, está equiparando cosas que no son iguales, porque la trascendencia política, humanamente puede ser, pero la trascendencia política es inmensamente superior cuando es asesinado el jefe de la oposición. Pero además está diciendo otra cosa. Está diciendo que la policía era un grupo terrorista también. Y es verdad, en aquel momento la policía actuaba como un grupo terrorista, porque es asesinado por guardias de asalto dirigidos por un guardia civil junto con milicianos del Partido Socialista. Y es uno de estos milicianos el que asesina directamente a Calvo Sotelo. Todo esto es muy significativo. O sea, lo que hay es un clima prerevolucionario porque quizás se piensa que la república es solamente un estadio anterior hacia lo que ellos quieren, que es una república soviética, ¿no? Algo lo más parecido al comunismo soviético. Sí, ¿no? ahí hay un problema, es que las izquierdas eran muy desiguales. Estaban unidas básicamente por una opinión negativa, es decir, contra la derecha y contra la Iglesia. Sí. Era lo único que las unía. Fuera de eso estaban los anarquistas, que eran revolucionarios, pero querían una revolución muy distinta de los socialistas, porque en el periodo previo a la guerra, o sea, previo al 18 de julio, en las huelgas que hacen unos y otros, empieza a haber asesinatos entre anarquistas y socialistas, que luego durante la guerra pues fueron muchísimo más, ¿no? Pero ya empiezan a haber entonces, ¿no? ¿Había otra salida que no haya sido la sublevación del 18? ¿Cómo tenemos que entender eso? ¿Como un ataque a la democracia, como un golpe de Estado, como una sublevación o como una media de defensa? Bueno, la idea era un golpe de Estado, un golpe rápido, era la idea de Mola, pero eso fracasó enseguida. Y entonces se convirtió en una guerra civil. Pero en principio la idea no era una guerra civil como la que pretendían los socialistas y los separatistas catalanes, sino que era un golpe republicano. Iba a mantenerse la república, sería una dictadura breve, pero aquello fracasó desde el primer momento. Ahora que dice lo de golpe republicano, ¿no tuvo Alfonso XIII no financió ese intento, ese golpe? No, Alfonso XIII no tenía dinero para financiar nada. Quien lo financió, por supuesto, la CEDA, lo financió Cambó, lo financió Marc, pero estos eran pequeñeces. O sea, pequeñeces al lado de lo que era del dinero que quedó en manos del Frente Popular. Porque claro, cuando fracasa el golpe de la derecha, el Frente Popular parece que va a ganar por narices. Tiene todos los fondos económicos, vamos, la base financiera, los depósitos de oro del Banco de España, tiene casi toda la industria, incluida toda la industria militar prácticamente, tiene las principales ciudades, las principales comunicaciones, o sea, lo tiene todo a su favor. Como decía Prieto, por mucho valor que derrochen los nacionales, están condenados al fracaso, y a ver si se dan cuenta de ello, pero no se dieron cuenta y al final terminaron ganando, ¿no? Todas estas cosas en el libro las voy analizando, sobre todo en la primera parte, que explico
cuáles eran las posturas políticas de los distintos líderes, ¿no? O sea, señalo 10 sobre todo, pues Alcalá Zamora, que fue el que trajo la República, y era de derechas. Y también uno de los grandes causantes de todo lo que vino después. Por supuesto, por supuesto. En el 36 él arruinó en la derecha todo el fruto de la victoria del 34 y del 33. Electoral del 33 y militar del 34 contra los insurrectos, ¿no? Esto fue Alcalá Zamora. Trato de lo que... Háblenos de Companys, por ejemplo, que habla en el libro. También le dedica un capítulo. Companys. Sí. Companys era... Es un tipo que define muy bien el separatismo catalán. Él llegó al separatismo partiendo de unas ideas que no eran separatistas en absoluto, pero por oportunidad, etcétera. Él está muy ligado también a los anarquistas, fue abogado de los pistoleros anarquistas de la época, y cuando llega a la República, pues da un verdadero golpe de mano. Se apodera del ayuntamiento y proclama la República Catalana y todo aquello, junto con Macià. Macià lo hizo también, ¿no? Fue el que empezó. Y Companys, pues, tiene un historial muy oscuro, muy sucio, si uno quiere llamarlo así, ¿no? Porque efectivamente se subleva contra... Cuando la derecha gana, su periódico dice: estamos en pie de guerra. Cuando gana las elecciones del 33, estamos en pie de guerra. Es una cita muy interesante. A continuación se une, y primero intenta unirse con Azaña para un golpe de Estado, que no funciona porque los socialistas tenían que contar con los socialistas se niegan. Finalmente los socialistas dan el golpe, dan el golpe, inician la insurrección, ¿no? En octubre del 34, y Companys, pues, ¿qué hace Companys? Pues se une. Se une. Luego dice que él no tenía nada que ver, que había hecho todo aquello porque temía un complot anarquista, o sea, unas cosas demenciales, ¿no? Que claro, no le sirvieron de nada. Luego tiene otras historias porque, entre tanto, hay un lío muy curioso, mezcla de faldas y de celos y otras cosas, que lleva al asesinato del que había sido Miquel Badia y de su hermano, que Miquel Badia había sido el consejero de gobernación de la Generalitat en tiempos anteriores, ¿no? Y que era acusado por los anarquistas de torturas y asesinatos y eso. El caso es que por estas cosas de celos, Companys hace asesinar por unos anarquistas, porque mantenía relación con ellos, a Miquel Badia y eso. Esto hace que el grupo Estat Català, que estaba integrado en la Esquerra, este grupo rompe con la Esquerra. Hay un asesinato de un confidente de la policía de Companys, un travesti de la zona del barrio chino de Barcelona, y hay finalmente un intento, un complot para asesinar a Companys ya en plena guerra. Esto lo novelo en la novela Sonaron gritos y golpes a la puerta, pero aparte de eso está bien documentado, ¿no? Entonces, hay una serie de personajes que intentan acabar con Companys como venganza por lo que había hecho y porque decían que Companys era demasiado blando con los anarquistas. El complot se descubre y el resultado es algunas muertes más. El presidente del Parlamento, que estaba también mezclado, tenía también una amante en el paralelo y todo eso, pues le permiten escapar a Francia, más o menos, o escapa de mala manera, pero a otro que era el jefe de policía y que los anarquistas le acusaban de una serie de robos, pues el jefe de la policía, que se llamaba Revertés, dice que si no lo sueltan va a sacar todos los trapos sucios de Companys. Companys hace que le suelten con la promesa de que lo van a llevar a Francia y poco después aparece en una cuneta al lado de la carretera. Son cosillas de estas cosas que son muy reveladoras del tipo de política que se hacía entonces, ¿no? Entre los mitos también aparece, entre los mitos desmontados en el libro, aparece también el de Guernica, el bombardeo de Guernica, que fue según explica en el libro, una operación de propaganda británica. Sí. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, los mitos hay que ver cómo se crean. Se crean a base de repetir y repetir. A menudo alguien empieza con una mentira
y otros muchas veces por pereza, por no contrastar las fuentes, pues lo siguen. Se repite y todos se apoyan unos a otros y al final parece que es verdad, ¿no? El mito de Guernica consiste en la idea de que los alemanes bombardearon Guernica con la idea de hacer un experimento de guerra aérea contra la población civil, que sería un experimento de cara a la guerra mundial, y que no tenía valor militar, etcétera, ¿no? La realidad, y que había matado a unos dicen 800 y otros llegan hasta 3000 en un pueblo pequeño, ¿no? La realidad es muy distinta. Ha sido estudiada por Ramón Salas Larrazábal sobre el terreno, con los registros, etcétera, y no cabe la menor duda. Los muertos fueron como mucho 126, como mucho. Pudieron ser algunos menos. Luego la villa quedó incendiada porque en el bombardeo, como eran casas de madera, gran parte de ellas, pues aquello prendió como la yesca, y es verdad que eso fue un producto del bombardeo. Eso da algunas fotografías de la época, son impresionantes por eso, ¿no? Pero también ocurre que los bomberos de Bilbao tardaron 3 horas en ir a sofocar el incendio y se marcharon sin haberlo sofocado. Es decir, que queda. Luego, los nacionales cometieron ahí el error de decir que Guernica la habían incendiado los propios izquierdistas, ¿no? Que fue un error, pero que se basaba en precedentes, porque en Irún y en Eibar, y luego lo harían más tarde en Asturias y otros sitios, lo que hacían al retirarse era quemar poblaciones enteras, ¿eh? O sea que eso no era tan disparatado como parece. Bien, el caso es que en Guernica, ¿cuál fue la realidad de Guernica? Bueno, murieron 126. Fue una operación aérea mandada por el jefe de la aviación alemana, que era Richthofen, en la que participaron también italianos, que nunca se dice, pero que es verdad, y fue en contra de las órdenes de Franco de no atacar poblaciones civiles. Es decir, existen esas órdenes de Franco de no hacerlo, cosa que no existe por parte del Frente Popular. El Frente Popular se jactaban en sus partes de sus bombardeos sobre ciudades. Que también atacaron. Sí. Bien, entonces hay una cosa muy curiosa, muy llamativa, y es que el PNV entonces, Aguirre, etcétera, pues llaman a resistir a ultranza, a luchar hasta el final, no sé qué, e inmediatamente al mismo tiempo intensifican sus contactos con los fascistas italianos para rendirse por separado y causar un desastre a sus aliados del Frente Popular. Porque claro, el PNV se suma al Frente Popular, ¿por qué? Siendo un partido católico. Pues porque piensa que el Frente Popular va a ganar, como pensaba casi todo el mundo al principio, pero entonces empieza a ver que no va a ganar y entonces intenta pues chaquetear de alguna manera, ¿no? Entregaron toda la industria pesada de Bilbao que la izquierda había ordenado destruir, se entregaron intacta a Franco y después pues capitularon por su parte y dejaron un hueco enorme en las defensas del Frente Popular, causando que Franco consiguiese su primera victoria de masas, ¿no? En Santoña, en Santander, vamos. Como siempre el PNV jugando a dos bandas, ¿no? Y después en el franquismo haciendo de espías de los americanos, ¿no? Sí, en el exilio, ¿no? En el exilio. Como eran todos amigos y tal, pues lo hacía y espiaba, que el FBI le pagaba muy bien, por cierto. Con lo cual, llegando a este punto, ¿qué complejos queda todavía de aquello, sobre todo en la derecha? Porque basta uno encender hoy el televisor para que aparezca un chico joven con coletas, la ropa raída, llamando a uno franquista, fascista y demás. Esto la culpa la ha tenido la derecha, sobre todo a partir de Suárez. Suárez hizo la transición renunciando a lo que llaman los comunistas la lucha ideológica. O sea, que el primer acomplejado es Suárez, ¿no? Sí, más que acomplejado, él no era acomplejado. Él simplemente pensaba que eso le venía bien para pasar por demócrata. Claro, se hace la transición una cosa extraña porque no hay demócratas. Unos vienen del franquismo, que no era democrático, y otros vienen de la oposición, que era mucho menos democrática todavía. Bueno, usted tiene un libro sobre la transición. Sí, efectivamente. Pero se hace, porque la democracia, una vez se aceptan ciertas reglas del juego, que es lo que no se aceptó en la República, pues puede funcionar. Ahora bien, si la derecha, que es la que hace la democracia, la que la trae, la que la organiza, si la derecha renuncia a defender sus posiciones y permite que se equipare antifranquismo con democracia, permite que circulen todo tipo de mitos sin responderlos, incluso sumándose a ellos. Recuerde, por ejemplo, cuando las brigadas internacionales fueron declaradas casi héroes de la libertad. Era un ejército de Stalin, literalmente, ¿eh?
Y la derecha se sumó, como a otras muchísimas cosas. Claro, cuando eso va por ahí, pues claro, los mitos florecen, se extienden y la gente que no sabe nada pues se lo cree porque todo el mundo lo dice. Nadie dice lo contrario, o lo dicen muy pocos, los pocos que le llevan la contraria, como era Ricardo de la Cierva, pues estos son metidos en un gueto, pero no por la izquierda, por la derecha. La derecha los ataca. Muchísimo más. Bueno, de la Cierva no le fue muy mal con Suárez, acabó de ministro. Sí, pero le fue muy mal. En cuanto a defendía sus posturas... Y eso que, acuérdese, esa columna en El País diciendo qué inmenso error, ¿no? Sí, allí todo el mundo se equivocó porque nadie sabía muy bien cómo se hacía la transición. O sea, lo que había detrás, eso en la transición de Cristal lo he analizado un poco, ¿no? Pero vamos, la cuestión ahora es esta. ¿Por qué tantos años después los mitos de la guerra civil, de Guernica es un ejemplo, la matanza de Badajoz es otro, hay muchísimos más, ¿no? Aquí examino, no todos porque es imposible, pero sí la mayoría, los más significativos, ¿no? La defensa de Madrid, etcétera, ¿no? Entonces, y otras cosas que se ocultan, como los tesoros expoliados por la izquierda que se llevaron al exilio, ¿no? Hay que dice lo de la defensa de Madrid, una de las ideas del libro que es importante, me gustaría comentar, es que usted dice que la culpa de que se haya alargado la contienda no es por un error táctico de Franco, sino por la ayuda soviética, ¿no? La ayuda de Stalin, sí, ¿no? Sí. Digamos que en aquel momento, o sea, en noviembre del 36, a pocos meses de empezar la guerra, pues, o reanudada, hablando propiamente, a pocos meses, o sea, las izquierdas estaban al borde de la catástrofe. Y si no es por la ayuda soviética, es cuando hay una ayuda soviética masiva, porque antes había habido una pequeña ayuda de Francia, por parte de los nacionales una ayuda también muy pequeña de Alemania e Italia, algunos aviones y poco más, unas tanquetas, etcétera, que no tenían cañón siquiera. Pero entonces llegan los tanques soviéticos, que tenían cañón, eran tanques de verdad, llega la aviación soviética, era superior a la alemana y a la italiana en aquellos momentos, y llegan las brigadas internacionales, llegan unos asesores soviéticos que demostraron en la Segunda Guerra Mundial que eran muy buenos, no eran cuatro pelagatos que cogieran por ahí nada. Y eso cambia la contienda. Es decir, Franco no puede tomar Madrid, la guerra se prolonga y los responsables de esa prolongación son sobre todo los comunistas, Negrín, los socialistas, son todos ellos los que participaron en ello. Desde su punto de vista, evidentemente no son culpables. Al contrario, son los héroes de una resistencia que durante 3 años consiguió mantenerse, ¿no? Madrid será la tumba de los fascistas. Del fascista, decían todas esas cosas, ¿no? Pero esa es la realidad. Desde un punto de vista no neutral, o desde un punto de vista pronacional, pero vamos a decir neutral, pues hay una prolongación de la guerra que aumenta los sacrificios, las muertes, etcétera, y que se debe a la intervención soviética. Esta es una de las causas también por las que luego se creó la División Azul, un poco para devolver la visita, como se decía, ¿no? Pero vamos, es ya otro tema. Y realmente, pues fue así. O sea, a la izquierda le puede gustar, le debe gustar, si son consecuentes con sus ideas, la intervención soviética. Pero al conjunto de los españoles es muy difícil. Pero queda claro que al final la historiografía oficial lo que ha dicho es que ahí lo que hubo fue un asalto a un gobierno legítimo, a un gobierno constitucional y demás, y usted intenta demostrar que las cosas no estaban tan claras, ni tan bien, ni tan idílicas. Hombre, yo lo que funcionaba tan bien, ¿no? Digo es eso. Si usted cree que un gobierno democrático es un gobierno que nace de unas elecciones fraudulentas, o como mínimo muy dudosas, pero vamos, realmente fraudulentas, si cree que un gobierno democrático es aquel en que hay 300 asesinatos en la calle en menos de 5 meses, en que se destruyen iglesias, hay actos de violencia por todas partes, amparados desde el poder, porque a Azaña se le insistió mucho, la derecha estuvo durante esos meses insistiendo que se aplique la ley, que no se permitan estas cosas, y Azaña dijo que ni hablar. Si usted llama democrático a eso, entonces ya sabemos lo que quiere usted decir por democracia, que es algo que... o sea, el derecho a rebelarse contra ese tipo de cosas, contra un proceso revolucionario o una tiranía de ese tipo, es un derecho básico en la historia humana. Sin él no se habría progresado nunca. Entonces, el derecho, por supuesto, estoy seguro, vamos, yo considero que los que se rebelaron lo hacían con todo el derecho de su parte. Es decir, no se puede tolerar eso.
Si usted lo tolera, se condena a la podredumbre y al aplastamiento total, como un rebaño de ovejas, ¿no? Que es lo que realmente se pretendía en aquel momento. Don Pío Moa, muchísimas gracias por venir a Periodista Digital a presentar esta nueva edición de Los mitos de la guerra civil. ¿Qué será lo próximo? Porque ya la guerra civil, o sea, nos ha dicho que no escribe más. El libro lo voy a presentar el viernes en ¿cómo se dice? En el Centro Riojano de Madrid, Serrano. Ahí en Serrano, 25, en la calle Serrano, sí. Que a las 7:30, lo digo por si a alguno le interesa esta presentación. Y aparte de eso, pues acaba de salir un pequeño libro que es La guerra civil, un estudio crítico, que aborda unas cuantas cuestiones básicas, o sea, desde las interpretaciones ideológicas de la guerra, la evolución militar, el por qué se llegó a la guerra y cosas así. Entonces, es un libro pequeño, muy condensado, que está en una editorial que se llama Fajardo el Bravo. Tiene un nombre curioso, pero... Fajardo el Bravo. Sí. Bueno, pues, don Pío, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.